números irracionales. Antes de eso vamos a recordar, ¿cierto?, que los números racionales son todos aquellos que yo puedo escribir como fracción. Es decir, tiene un numerador y un denominador que puede ser positivo o negativo, y el denominador nunca puede ser 0. Y tenemos ejemplos de números enteros, ¿cierto?, positivos, negativos, fracciones positivas y negativas, decimales finitos, decimales periódicos y decimales semiperiódicos. Por lo tanto, ¿cierto?, si ustedes encuentran una fracción que está partida por 0, esa fracción no es racional. Y tenemos, ¿cierto?, un diagrama. Tenemos todos los números positivos a partir del 1, todos los números positivos o naturales, ¿cierto?, incluyendo el 0. Luego tenemos los enteros, que ya tenemos números positivos y negativos. Y luego tenemos las fracciones y los decimales que puedo escribir como fracción. Todo esto, ¿cierto?, representa a los números racionales. Ahora vamos a conocer los números irracionales, que van a ser todos aquellos decimales que yo no puedo escribir como fracción. O sea, que no tienen periodo, que ya no les voy a encontrar un número que se repita o un patrón que se repita. Aquí encontramos las raíces cuadradas que no son exactas, por ejemplo, la raíz de 2 y la raíz de 3. Si ustedes quieren, lo pueden probar en su calculadora. Tenemos pi, ¿cierto?, que nosotros lo abreviamos, pero es un número irracional. Entonces, si en los racionales eran los números que podía escribir como fracción y los irracionales los que no puedo escribir, no hay ningún número que pertenezca a estos dos conjuntos. O es racional o irracional, pero no puede ser de ambos. Y el conjunto de todos esos números son los números reales. O sea, los racionales más los irracionales me dan los números reales, que son todos los números entonces que ustedes conocen hasta ahora. Y aquí tenemos, ¿cierto?, cómo va conceptual ahora ordenando los números. Vamos a partir de abajo hacia arriba. Los primeros ciertos números que ustedes conocieron fueron los números naturales, que del 0 hacia arriba, ¿cierto?, de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, ¿cierto?, todos los números naturales. Luego llegaron los números negativos, ¿cierto? Ahora conocemos del menos al más infinito. Esos grupos, los positivos y los negativos, se llaman enteros. Luego aparecieron las fracciones y los decimales, ¿cierto? Aquí tenemos todo lo que yo puedo escribir como fracción. Los decimales exactos, los finitos, los decimales periódicos y los decimales semiperiódicos, ¿cierto?, que una parte puedo escribir. Entonces, todo esto, lo que yo puedo escribir como fracción, los números positivos, los negativos, los decimales y las fracciones, yo los considero números racionales. En cambio, lo que no puedo escribir como fracción, por ejemplo, pi, la raíz de 3, la raíz de 2, la raíz de 5, phi, todos esos decimales donde yo aquí, por ejemplo, no veo nada que se repite, son números irracionales. Y ahora entonces todo el conjunto de los racionales y los irracionales, o sea, los que puedo escribir como fracción y los que no puedo escribir como fracción, son los números reales. O sea, todos los números que ustedes conocen hasta ahora se llaman el conjunto de los números reales. Aquí veamos un ejemplo. Si yo les digo menos 7, ¿será racional o irracional? Veamos. El menos 7 es negativo, por lo tanto sería un racional, una Q. En cambio, si yo les digo raíz de 2, si ustedes lo ponen en la calculadora, les va a salir 1,41, 42 y un montón de decimales. Por lo tanto, caen los irracionales en la I o Q con asterisco.